Buenas noches. Hoy vamos a continuar con la última parte del módulo 2 y que se ha denominado transcomplejidad como complementariedad paradigmática y metodológica. A tales efectos vamos a recordar 4 definiciones relacionadas con la temática, como es la transcomplejidad como una cosmovisión, como una actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que han sido relegadas, como lo cotidiano, lo imaginario, lo poético, incluso lo espiritual. La investigación transcompleja como una nueva cosmovisión investigativa de complementariedad que permite dar cuenta de una realidad múltiple y diversa. El enfoque integrador transcomplejo como una manera particular de concebir la realidad lo más integral posible, al plantear la posibilidad de utilizar los aportes de diferentes disciplinas. Y el transmétodo como una vía, no la única, en el proceso de investigación transcompleja. Pueden ver entonces cómo hemos ido de lo más amplio, la cosmovisión, a una postura particular en cuanto a investigación desde el enfoque integrador transcomplejo, y en este sentido, para poner en la práctica este planteamiento, una posibilidad metodológica que hemos denominado el transmétodo. Esta vía metodológica que hemos llamado transmétodo se caracteriza por unos principios transepistemológicos y unos principios transmetodológicos en correspondencia. Entonces tenemos, en cuanto a la complementariedad epistémica, la complementariedad metodológica. En cuanto a la sinergética relacional, el trabajo en equipo, que ya hoy denominamos intercolaboración. Referido a la reflexividad como principio epistemológico, tenemos entonces la reflexión, acción, reflexión como principio metodológico. La dialógica recursiva en correspondencia con el diálogo transcomplejo. Y la integralidad, que solo es posible manifestar a través de un nuevo lenguaje. En cuanto a los principios de complementariedad epistémica o paradigmática y metodológica, nos preguntamos qué significa. Y entonces podemos ver qué significa la complementariedad de paradigmas, enfoques, modelos, métodos, técnicas, instrumentos, pero también de teoría y autores, así como de espacios, actores, profesiones y experiencias. Significa entonces que no puede ser una investigación desde la visión transcompleja con teorías todas de la misma tendencia paradigmática, o con entender que la transcomplejidad es solamente en el ámbito de lo metodológico. En cuanto al transmétodo como tal, entonces podemos plantear que su finalidad es dialogar, explicar, comprender y transformar la realidad que estamos investigando, que se construye en el hacer y que requiere rigurosidad, tolerancia, trabajo en equipo y multimétodos. Entonces no es una única vía, sino que va a depender de la realidad que estamos investigando. Es una vía de indagación cambiante y en construcción. E implica, como ya señalamos, complementariedad de métodos, lo cual significa trascender la dicotomía cuán-cual. Siempre dice la doctora Chavino, los métodos que existen y los por existir, porque hay muchas posibilidades metodológicas que no conocemos. Generalmente nos limitamos a lo que es tradicional en las universidades o los espacios donde nos desenvolvemos. La autora de este libro que aparece en la lámina es Najamovich, Denise Najamovich, una argentina, que desde el 2001 viene hablando entonces de la posibilidad de complementariedad metódica, aunque ella no lo llama exactamente así, pero lo que ella insiste es que los procesos metodológicos son flexibles y que no existe una combinación de métodos ideal, que deben adecuarse a la realidad. Por supuesto, con más razón eso corresponde con la transcomplejidad, porque va a depender del grupo, de la realidad que se investiga, de las necesidades, y como es flexible, pues podemos empezar de una manera y devolvernos, volver a empezar, modificar. Esta lámina más que todo yo la presento para que puedan ver todas las posibilidades que hay en cuanto a métodos, y muchos que ahí no aparecen, ¿verdad? Entonces, pero podemos ver, por ejemplo, un método cualitativo, la hermenéutica,
un método cuantitativo tradicional, el hipotético deductivo y posibilidades múltiples de combinación. El principio básico del transmétodo es la intercolaboración, que es lo que tradicionalmente hemos llamado trabajo en equipo, y que, como muy bien lo dice esta lámina, se aprende al hacer. No empezamos a trabajar en equipo porque ya lo sabemos, ¿verdad? Sino que es implica evolucionar a través de la práctica y la experiencia, la interrelación de conocimientos de las diferentes disciplinas, fundirse y tratar de aprender el uno del otro en un diálogo continuo que implica entrenamiento para ver la realidad desde nuevas perspectivas, y el equipo como un dispositivo donde se entrecruzan saberes y subjetividades, en el cual es fundamental el respeto profesional, la capacidad de apertura, el interés especial por el ser humano, la complejidad de interacciones que van a haber consenso y disenso, y por supuesto una evolución en el modo de pensar. Esto, como señalaba antes, se aprende y no es de un día para otro, implica paciencia, perseverancia, compromiso e imaginación. En la parte central de la lámina pueden ver un grupo de los pensadores de la transcomplejidad en Venezuela. En relación al proceso de intercolaboración, es fundamental lo que hemos llamado el diálogo transcomplejo, que de acuerdo a Pérez Luna 2009 señala que es un diálogo multinivel, cruzado y horizontal, continuo entre todas las personas y en todas las direcciones, que implica la diversidad de miradas que se entrecruzan por el desocultamiento de la realidad, diferentes interpretaciones como eslabones del proceso de conocer, preguntas pertinentes en diálogo con la impertinencia en la actitud de aprendizaje, un diálogo transdisciplinario que forma parte de pensar la realidad histórico-social, y un diálogo de saberes que implica diversidad de puntos de vista. Y vale la pena señalar que si bien es verdad que Pérez Luna 2009 no lo señaló como diálogo transcomplejo, sino de otra manera, es importante que parte de la transcomplejidad es eso, reconocer que algo que escribió otra persona, que aunque piense diferente a mí, se relaciona con lo que yo estoy pensando, yo lo puedo tomar como parte de este pensamiento, que no excluye, sino que más bien trata de incluir todo lo que se requiere. Y que por otra parte permite mostrar cómo diferentes pensadores en diferentes partes están pensando de manera similar o por lo menos buscando una alternativa a la forma de investigar tradicional. Pérez Luna también es venezolano. En cuanto al principio de reflexión, acción, reflexión, que es en correspondencia con la reflexividad profunda que caracteriza paradigmáticamente la transcomplejidad, es un movimiento del pensamiento que es apertura del conocimiento. Es la forma como funcionan todos los procesos del pensamiento en función de la comprensión de un fenómeno. Es decir, pensamos, actuamos, volvemos a pensar y en ese proceso vamos comprendiendo el fenómeno que estamos investigando. Es entender la actuación, cómo actuamos, como guía para el autoaprendizaje. Es una actividad consciente que relaciona nuevas maneras, conceptos, para llegar a nuevas conclusiones o actuar de una determinada manera. El nuevo lenguaje como principio de la investigación transcompleja es correspondiente con esa nueva forma de pensamiento que utilizamos para intentar entender estas realidades complejas y multidimensionales que corresponde a la investigación en la época actual. Implica incluir la temporalidad, el dinamismo, la indefinición y la inestabilidad en una realidad compleja que por supuesto no es lineal, incluye la imprevisión, el azar, lo desconocido. Por eso no podemos hablar de una única combinación y de un único método, y que implica términos paradójicos como la realidad virtual, estructuras disipativas, caos determinista, sistemas autoorganizados. Entonces, generar un territorio capaz de rebasar sus propios límites. Decimos que el hombre llega hasta donde llega su lenguaje,
Por eso es que requerimos un nuevo lenguaje para pensar desde la transcomplejidad. Estos dos libros implican algunas experiencias de lo que particularmente mi persona ha venido trabajando en cuanto a la investigación transcompleja. El libro de la izquierda, para mí, es un libro individual donde yo recojo algunas experiencias, y el libro de la derecha, en correspondencia con la doctora Rosana Silva, que por supuesto tiene otras experiencias distintas a las mías, no solamente en cuanto a su hacer como investigadora transcompleja, sino en cuanto a su formación y experiencia. En el libro amarillo, nosotros planteamos una matriz epistemológica transcompleja que intenta responder al qué de la investigación transcompleja, como es buscar la conformación de la trasciencia desde una ontología compleja, una complementariedad epistemológica, una teleología múltiple, es decir, que la finalidad de la investigación transcompleja no es solo explicar o comprender, sino que va más allá, implica transformar e incluso recrear una nueva realidad. Una axiología vivencial y una razón trans, que implica el razonamiento, pero también la intuición y la imaginación. Y ¿cómo hacemos eso? A través del enfoque integrador transcomplejo, la actitud de intercolaboración, la complementariedad de métodos, el trabajo en equipo y en redes, y la transmetodología o transmétodo. Esta lámina que hemos denominado matriz epistémica transcompleja, de alguna manera resume todo lo que se ha venido planteando a lo largo del módulo en cuanto a la visión epistemológica y transepistemológica de la investigación transcompleja, y que se corresponde con la anterior. Y en este caso yo solamente me voy a referir a los elementos del círculo exterior, que plantea entonces que la investigación transcompleja requiere una racionalidad transdisciplinaria, de una relación del sujeto-objeto recursiva y por tanto una actitud de intercolaboración, lo que se va a evidenciar en un lenguaje flexible cuyo significado va a depender del contexto de la realidad que estamos investigando. Muchas gracias. Ustedes pudieran pensar, muy bien esta teoría, pero ¿cómo vamos a hacer trabajo en equipo si en las universidades me piden que la investigación sea individual? Incluso en este curso los artículos tienen que ser individual. Bueno, efectivamente, por eso es que yo digo que tenemos necesidad de seguir divulgando este pensamiento transcomplejo, porque precisamente las transformaciones en las universidades y en los escenarios donde nos desenvolvemos no van a cambiar de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser un movimiento que vaya surgiendo de manera individual, de abajo hacia arriba, en cualquiera de los espacios donde podamos tomar decisiones o por lo menos hablar, poner de manifiesto nuestro pensamiento. Como les decía, en la parte práctica ahora van a haber muchas experiencias de cómo se ha logrado tratar de resolver esa idea de la intercolaboración o el trabajo en equipo.